Padre eterno y Dios Salvador, te damos gracias, ciertamente, Padre, porque tu misericordia es maravillosa, Señor. Por eso no hemos sido consumidos, Padre. Venimos delante de ti, Señor, a rogarte, a implorar, Señor, tu gracia y tus favores, Señor, Padre. Sé propicio, Señor. Perdona toda falta e iniquidad que encuentres en nosotros, Señor, porque somos débiles, Señor, somos carne. Acuérdate de que somos polvo, Señor, Padre, Dios mío. Y en el nombre que es por sobre todo nombre, te ruego, Señor, que tu sangre preciosa sea cubriendo todo defecto, Señor, sea cubriendo toda mancha, Señor, y toda imperfección en nuestras vidas. Padre, y ahora que estamos a cuentas contigo, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, y que todos salgamos redargüidos, Señor, y llenos de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel está después de Jeremías. Y Jeremías está después de Isaías. Ezequiel, capítulo 22. Me dan un amén cuando ya tengan el capítulo 22. Vamos a leer el verso 30. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Pueden sentarse. Amados, ustedes vean, la Biblia nos advierte y nos dice que tenemos que redimir el tiempo porque los tiempos son malos, y podemos ver con bastante frecuencia cómo la maldad que hay en todas partes, amado, está sobrepasando los límites de la tolerancia y de la moral, de la integridad y de todo lo que usted puede ver. Está lleno de corrupción, de cosas que verdaderamente desafían el carácter de Dios, que es un Dios santo, es un Dios benevolente, pero es un Dios santo, es un Dios puro, un Dios que desea que la tierra esté llena de gente que verdaderamente haga el bien y no el mal. Pero si usted ve los noticieros, vemos que hay un carácter en el hombre actual que es un carácter violento. La tendencia de las personas es tener un carácter violento. En el mundo podemos ver gente que con facilidad derrama sangre hoy. Vemos que diariamente se suceden muchos homicidios. Vemos en los hogares violencia doméstica, tanto el hombre contra la mujer y viceversa, y también sobre los hijos. Ayer contemplaba un video de cómo un hombre azotaba a dos niños y al uno lo tenía colgado del cuello, y el niño gritaba y él le daba con una vara. Y vemos que tanto a nivel de padres de familia, de hermanos,
existe una violencia tremenda. Aún dentro de la iglesia, muchas veces hay un espíritu de violencia y de falta de tolerancia y de falta de perdón y de falta de misericordia. Y el texto que tenemos, amado, tiene un contexto que si usted lo lee desde el inicio del capítulo, Dios hace ver cómo el hombre derrama sangre, cómo el hombre no contempla ningún parámetro de Dios, sino que simplemente hace violencia, el uno se levanta contra el otro. Y en medio de toda esta serie de pecados que Dios señala, y me gustaría que los lean en casa, los versos anteriores, está este verso como una isla de esperanza, pero en realidad, a pesar de que Dios quiere tener benevolencia y misericordia, no hay quien verdaderamente se ponga en la brecha. Miren lo que dice el texto, dice: y busqué. ¿Quién está buscando? Dios. Entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si usted tiene a bien subrayar la palabra vallado y la palabra no lo hallé, quiero hablar básicamente de eso hoy. Amados, el mensaje de hoy es verdaderos intercesores. ¿Existen verdaderos intercesores o no lo existen? Es una pregunta que debemos de hacer. ¿En dónde podríamos encontrar intercesores, mis amados? ¿Usted cree que afuera en la calle pudiéramos encontrar gente intercesora? No. Ahora la pregunta es, ¿podría ser que dentro de la iglesia haya verdaderos intercesores? Y la respuesta nos deja pensativos, nos deja un poco dubitativos, porque debe de existir realmente la certeza de que la iglesia como tal es un organismo intercesor delante de Dios para poder clamar a Dios a fin de que Dios detenga sus juicios. Si usted ve el verso 29, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. El verso 28 dice: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. O sea, aún los profetas estaban cometiendo violencia porque estaban cambiando la verdad de Dios y profetizando cosas que Dios no había dicho. Es sumamente doloroso, amados, ver cómo la sociedad se deteriora, cómo los hogares se resquebrajan, se rompen y termina la unión matrimonial y queda en medio un panorama tremendo para los hijos que quedaron allí en medio de un hogar totalmente deshecho. Pero si dentro de la iglesia, amados, podemos ver violencia, ¿cuánto más en el mundo? Entonces vemos que hay verdadero derramamiento de sangre, y el punto que ustedes ven dice: busqué hombre, no dice hombres. O sea que para Dios, como que a Dios le basta uno.
como intercesor. Ustedes observen el modelo de Dios para Él actuar, amados. Usted ve a Moisés, por ejemplo. Era un hombre clamando a Dios por toda una nación. Toda una nación de cientos de miles de hebreos estaban amparados bajo la súplica de Moisés delante de Dios, porque Dios dijo que los iba a raer. ¿Y sabe lo que dijo Moisés? Ráeme a mí. O sea, cuando uno está dispuesto a pagar un precio, cuando estamos delante de Dios clamando, entonces podemos decir, he aquí un verdadero intercesor. Hoy podemos decir que si la pregunta que hicimos hace un momento, ¿la iglesia tiene intercesores? Podríamos decir, no lo sabemos. No es que queremos cuestionar a la iglesia en sí, sino que yo creo que escasea la intercesión en estos tiempos. Dentro de la iglesia, amados, debe de haber un cuerpo de intercesión, de personas que verdaderamente su labor ministerial, su propósito diario es ponerse en la brecha. Ustedes saben lo que es una brecha, amados. Cuando los soldados van a la guerra, ellos excavan un surco y hacen lo que llaman una trinchera. Y de allí no salen, porque si sacan la cabeza y están atrincherados. Porque el fuego está pasando, amados. La bala está que zumba. Y para el intercesor es meterse en la brecha y allí clamar a Dios para que Dios tenga misericordia y se detengan los juicios, amados. Para que yo no destruya la tierra. Pero hay algo más importante en el texto. Dice, y no lo hallé. Y eso es desolador. Eso es deprimente. Eso es realmente algo doloroso, porque si Dios dice que no lo halló, es porque no lo halló. Porque si lo hubiera hallado, hubiera habido otro Moisés por lo menos allí. Dice que Dios iba a mandar juicio a Sodoma y Gomorra. Me gusta la expresión que Dios le dice a Moisés, déjame que los voy a raer y te daré otro pueblo mejor que este. Ese déjame es como si alguien se pusiera delante del otro y lo cogiera con los brazos y lo contuviera y le dijera, aplácate, aplaca tu ira. Y como que si el hombre en la calidad de Moisés pudiera contenerlo a Dios y le dice, cálmate, porque ¿qué van a decir? Que los sacaste de allá, de Egipto, para hacerlos morir en el desierto como un solo hombre. ¿Qué van a decir de ti, Señor? Le dijo. Usted vea la sabiduría que Dios puso en este hombre. Nada más es el Espíritu Santo, amado, ahí obrando, ahí tocando el corazón y la boca de este hombre para ponerse en esa posición, amado. Y usted observen, amado, porque si usted se pone a analizar cuántas veces airaron a Dios, dice que fue más de 10 veces. Y Moisés estuvo allí siempre aplacando y aplacando la ira de Dios. Entonces podemos ver que para que alguien se ponga así y para que tenga el calificativo, porque finalmente
a Moisés se le da un calificativo como amigo de Dios, era porque él tenía una relación personal, una relación intercesora, una relación de clamor, una relación íntima, permanente con Dios. Y podemos decir, amados, que un verdadero intercesor es una persona que tiene disposición, que no ve su necesidad, sino que está siempre viendo que va a caer juicio, porque para que alguien interceda es porque está consciente del pecado de lo que está haciendo otro. Por ejemplo, amados, los padres deberíamos ser intercesores de nuestros hijos. Cuanto más si lo vemos distraído, cuanto más si lo vemos enredado en el mundo, cuanto más si lo vemos desobediente, cuanto más si lo vemos que se mete y sale a cada rato de problemas, tenemos que ponernos ahí. Amados, como siempre les he dicho, tenemos que orar antes de que nazcan. Antes de que nazcan. Tenemos que orar aún por la parentela. Usted tiene que orar por los yernos que puede tener usted, para que no le venga un yerno y vaya a lastimar y hacer sufrir a su hija. Usted tiene que orar por él, para que no venga un holgazán a maltratar a su hija, o no venga una mujer impía a hacer sufrir a su hijo y peor a sus nietos, porque usted sufrirá también al ver el dolor de lo que pasa en la familia de su hijo y en los hijos de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que clamar, amados, pedir con tiempo para que Dios sobre, amado. Parecería chiste muchas veces. ¿Cómo voy a estar orando por si mi hijo todavía ni nace, puede decir alguien? O mi hijo está de meses, ¿cómo voy a estar orando por mi nuera si todavía está de pecho el bebé? Pero es que ya tiene que haber nacido también a lo mejor, o está por nacer. Entonces tenemos que adelantarnos en el tiempo, amado, porque el enemigo va a querer destruir siempre. Va a querer siempre destruir. Hay cosas que no las vemos, amado. Hay un mundo espiritual que está allí, pero que lo ignoramos, amado. Y la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que no ignoremos que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, gobernadores, espíritus que están en las regiones celestes, dice el apóstol. Usted no los ve, pero allí están, amado. Hay potestades que quieren perturbar la tranquilidad suya, la tranquilidad de su hogar, la tranquilidad de sus hijos. Usted sabe lo que es una perturbación, amado. Es algo que no le deja a su mente concentrar en algo. Es algo que lo quiere sacar siempre de sus cabales y que lo lleva a una destrucción, amado. Usted ve, hay gente que enloquece, amado, porque le han dado cabida al enemigo espiritualmente hablando. Gente que se puso a consultar a los muertos, o leyó cartas, o hizo cualquier cuestión satánica o hechizos, amado. Y creemos que eso no cuenta. Sí cuenta, amado, sí cuenta. Y cuenta mucho, amados. Usted vea nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar. Usted vea, viene desde épocas de la colonia, con cabalongas, con hay que curarlos del susto y cosas así, amados, que llevan a ensuciar prácticamente espiritualmente a nuestros hijos. Hay personas que dicen: tienes que hacerte una limpia.
y van para que lo escupa el indio y le bote el puro en la cara. Y a eso en vez de buscar la presencia de Dios, usted vea cómo va gente donde esos brujos, pero ya hacen cola para eso. Pero no consultan a Dios. Consultan a un mortal que no sabe ni dónde tiene la nariz, que los está estafando. Pero allí le abren la puerta al diablo. Y quedan perturbados, amado. Después están nerviosos, no saben qué les pasa. Hay gente que desde chiquito, amado, les pasan el huevo o los curan de espanto, dice, y quedan espantados más bien para toda la vida. Hay gente que es nerviosa y no saben por qué, y no puede dormir y no saben por qué, y atrás de eso usted no sabe si un acto de brujería, de hechicería. De eso están llenos los pueblos, pero no están llenos de gente que se ponga en la brecha a orar, a clamar, a interceder. La iglesia, amado, debería tener un cuerpo especializado en intercesión. Debería tener por lo menos 2 o 3 personas de intercesión para clamar por nuestros jóvenes, por clamar por nuestros niños, clamar porque los matrimonios se sostengan consolidados, clamar por los ministerios de maestros, de la alabanza, por el pastor, por el cuerpo de Cristo, amado. Hay luchas que usted no entiende muchas veces y que se ganan de rodilla. Es nuestra responsabilidad, amado, interceder. Si usted ve que un hermano no anda bien, no lo critique, ore por él, clame a Dios por él, gima delante de Dios por él, haga algo para que esa persona cambie, porque esa persona, amados, va a tener problemas, porque aquí dice que él buscaba un hombre que quisiera vallado. ¿Qué es un vallado? Una cerca para que no se vayan al precipicio, para que no caigan al fuego eterno. Y es Dios buscando. Usted vea cómo funciona Dios. Son cosas asombrosas, pero esa es la guerra espiritual. Y Dios mismo está buscando ayudantes para eso. Usted vea el modelo de Dios en la intercesión. Miren, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Primera de Juan 2, 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amados, Cristo está allí para verdaderamente interceder por nosotros. Pero veamos cuáles son las características de un verdadero intercesor, amado. La principal característica es que debe ser obediente, que debe reconocer la autoridad, que esté bajo autoridad, que verdaderamente esté dispuesto, que en él haya una necesidad, y esas necesidades están en la presencia de Dios siempre. Nadie que está distraído y muy ocupado y que le amanece el sol sin haberse presentado delante de Dios puede ser un intercesor. Un intercesor
Es un madrugador. Es un madrugador. Es alguien que está allí, que clama, que gime con gemidos indecibles. Es alguien que siente siempre una carga. Usted no puede clamar por alguien si no siente la carga. Y para sentir la carga de otro, usted tiene que amar, pues. Usted tiene que haber aprendido a perdonar. Amados, usted vea, a Jesús lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, lo crucificaron. Y Él perdonó, amados. Porque si no hubiera sido así, Él en la cruz hubiera dicho: Padre, manda un rayo y pártelos a todos. Y le aseguro que caía como cuando Elías pidió fuego del cielo y caía. Pero la actitud de Jesús fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es una intercesión genuina. ¿Sabe por qué, amados? Porque el amor de Cristo es más que cualquier cosa. O sea, en otras palabras, no tiene límites. Y cuando el amor es ilimitado, entonces no hay ninguna cosa que pueda alterar el sentimiento de Él. Haga lo que usted haga, Él lo va a seguir amando. Entonces, si usted aprende a amar, usted se puede convertir en un verdadero intercesor, en una persona que desarrolla esto con el devenir del tiempo y cada vez sabe y trata siempre de estar en la brecha. Su deseo, su anhelo es siempre hacer vallados, es siempre estar ahí. Señor, ten misericordia, Señor. Porque mire, hermano, usted como una persona madura, porque tiene que ser una persona madura espiritualmente para ser un intercesor. ¿Qué es una persona madura? Una persona que aprendió a discernir, pues dice: uy, este hermano no andan bien. Entonces no es que usted los analiza para después comentárselo a otro y decir: mira, fulanito para mí anda en esto. No, es para que usted se vaya de rodillas y clame a Dios por esas personas y pida, amados. Un verdadero intercesor es como, amado, como cuando un padre va a castigar a un hijo y a lo mejor lo echa de la casa, pero viene otra persona y se pone en medio de los dos y se muestra a favor del hijo para que el padre lo vuelva a recibir en la casa. Ese es un intercesor. Un verdadero intercesor tiene un concepto muy claro de lo que él es. Nunca se siente superior a nadie. Mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 12, en el verso 3. Dice lo siguiente, amados. Verso 3 dice, Romanos 12, 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, usted tiene que pensar con cordura de usted mismo, que usted no tenga un concepto más alto de usted que el de los demás. O sea, que usted prácticamente se aplique de tal forma que usted diga: yo no soy más que nadie.
que usted mire a sus hermanos como a superior. Entonces usted los va a honrar, siempre los va a ver como a superior. Entonces lo va a respetar. No importa si su hermano es humilde, no importa si su hermano anda con ropita vieja, no importa si su hermano no es una persona popular. Lo que importa es que usted se sienta menor que él. O sea, esto es pensar con cordura. Y la iglesia, amados, muchas veces no puede ser intercesora porque existe mucha vanidad. A veces nos sentimos más que otros. A veces miramos a unos hermanos como que fueran muy pequeñitos para nosotros. A veces ni los queremos saludar. A veces los ignoramos. A veces no somos consecuentes con la realidad, amado, de lo que deberíamos de ser nosotros. ¿Se ve? Hay personas que se hacen que a usted no lo ven y pasan al lado suyo y para no saludarlo simplemente. Si en eso no tienen la entereza de decir, hermano, Dios le bendiga, qué gusto me da verlo, peor se van a poder orar por usted, pues. ¿Cómo pueden ser intercesores? ¿Cómo usted puede pedir por otro, amado? Si a lo mejor si ora, usted solamente está pidiendo para que le llegue para la planilla del teléfono o de la luz. Peor va a estar orando por el hijo de fulanito o de menganito. Y la iglesia, amado, necesita desarrollar ese ministerio, porque de eso depende, amado, la estabilidad de la iglesia. Esa es la verdadera estabilidad, amado. Tiene que haber guerreros de oración en intercesión para que las familias se sostengan, amado. Porque de lo contrario, amado, suceden cosas. Aquí dice clarito el texto, dice, para que yo no destruya a la tierra. Dice que no encontró a nadie. Y eso es desolador. Es importante, amado, tomar responsabilidad espiritual. Muchos creen que servir al Señor es coger un micrófono. Muchos creen que servir al Señor es estar enfocados con la cámara, salir en el internet, en el Facebook, escribiendo 4 adefesios o criticando a otro, criticando el trabajo de otros o queriendo hacer lo que otro está haciendo y diciendo, ¿y a mí por qué no me ponen? Y yo quisiera y a mí no me ponen. Y no esperan el tiempo, amado, en que puedan servir en el lugar en donde Dios le va a poner, amado. Yo animo a todos, os exhorto, mis amados, en el amor del Señor, a que por lo menos usted sea un intercesor de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Su esposo necesita cobertura. Su esposa necesita cobertura. Sus hijos necesitan cobertura. Los ministerios de la iglesia necesitan cobertura, amado. Para que los hermanos se sostengan firme, para que el pastor se sostenga firme, para que los maestros se sostengan firme, necesitan cobertura espiritual, amado. Y para eso, amado, tenemos que tener todos obediencia y estar bajo autoridad. Es bajo autoridad, amado. Usted vea lo que el Señor Jesús dice, el Padre es mayor que yo.
siempre dio el lugar al Padre. El Padre es mayor, aunque Él había dicho, el Padre y yo somos uno. Pero también Él dijo, ¿quién era el Padre? ¿Cuál era el nivel del Padre? El Padre es mayor que todos. Nunca se atribuyó, es que yo soy el Hijo, pues si yo tengo control de todos. No. Él dijo, me ha sido dada toda potestad, que es diferente. Se le entregó potestad y dice que Él delega potestad a nosotros. Se nos da potestad en el nombre de Cristo Jesús, amado, para que usted eche todo endemoniado, pues, amado, para que usted sane a los enfermos. Entonces, la labor de la iglesia, amados, la principal labor es esa que no se ve, pues, amado, es de intercesión, es de clamor. Tenemos que aprender a clamar en el cuarto de guerra, como dice el pastor Nazareno. Usted tiene que tener su rincón para orar, amados, para clamar por sus hijos, por su familia, aún por sus enemigos, amados. La Biblia lo exhorta a orar, amados. Aún por esas personas que han hablado mal de usted, para que no se les cocine la lengua. Pida, amado, pida misericordia. Tiene que pedir misericordia, amado, porque el que se mete con uno de los pequeñitos dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces usted tiene que decir, Señor, aplaca. Ojalá el Señor dijera, déjame que yo haga con este lo que iba a hacer. Y usted diga, aplácate, Señor, porque ¿qué van a decir? Que tú no tienes misericordia, Señor. Él es misericordioso, amado, pero Él quiere tener intercesores. Si dice que busca, es porque no hay. Porque cuando usted tiene, ¿para qué va a buscar? Dice, y busqué yo un hombre, dice, uno, amado. Oh, si se levantara solo uno en esta iglesia. Amén.